Atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple cotilleo más en el interminable torbellino de la prensa rosa. Es la demolición controlada de un imperio de apariencias, la voladura de una de las parejas más mediáticas de España. Y, lo que es aún más grave, el reflejo más crudo y desolador de la decadencia televisiva que hemos presenciado en los últimos años. Prepárense, porque la historia que nos vendieron sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, esa narrativa pulcra de la víctima y el villano, está a punto de dar un giro tan radical que reescribirá por completo su crónica, desenterrando verdades incómodas y silencios sepulcrales. Un mazazo demoledor que resonará en los cimientos de lo que creíamos saber. Durante años, la pantalla nos mostró una imagen inmaculada. Irene Rosales, la santa paciente, la mujer fuerte que aguantaba estoicamente las infidelidades de un Kiko Rivera sumido en la sombra de sus excesos. Una narrativa construida con precisión quirúrgica, repetida hasta el hartazgo en cada plató, en cada revista, elevando a Irene al altar de la mártir moderna, mientras Kiko se hundía más y más en el fango de la opinión pública. Pero, ¿y si esa imagen idílica, esa verdad universalmente aceptada, no fuera más que una farsa deliberada, un velo cuidadosamente tejido para ocultar una realidad mucho más compleja y mucho más dolorosa para todos los implicados? La verdad, al final, siempre encuentra su camino. En este universo de espejos deformantes, la televisión se convirtió en el gran arquitecto de estas ficciones. Programas emblemáticos, otrora reyes indiscutibles de la audiencia, degeneraron en un circo televisado sin escrúpulos, donde el rigor periodístico se sacrificaba en el altar del entretenimiento más burdo. Sus presentadores, antaño referentes de la información, se transformaron en maestros de ceremonias de un espectáculo grotesco, un espectáculo que, lejos de informar, deformaba la realidad, manipulaba emociones y distorsionaba la percepción de la verdad hasta extremos insospechados. Es aquí donde la línea entre la noticia y la parodia se borró por completo. Antes de sumergirnos aún más en las profundidades de este escándalo, déjame preguntarte, ¿qué piensas tú sobre esta manipulación mediática? ¿Crees que la televisión española ha cruzado límites insospechados en su búsqueda desesperada por la audiencia? Comparte tus reflexiones en los comentarios, desde dónde nos estás viendo, porque tu opinión es fundamental para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de desvelar. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te animo a que te suscribas a tus 50 favoritos de forma completamente gratuita, para no perderte ni un solo detalle de estas historias que nadie se atreve a contar con la crudeza que merecen. La verdad, aquí no tiene precio. La gravedad de esta situación alcanzó su clímax de hipocresía en momentos que, para muchos, marcaron un antes y un después en la credibilidad de la pequeña pantalla. Recordarán, quizás con escalofríos, aquellos días aciagos de la pandemia, cuando el país entero se enfrentaba a una de las peores crisis sanitarias de su historia, con cifras de fallecidos que helaban la sangre. En ese contexto de dolor y luto, mientras los presentadores de informativos como Pedro Piqueras o José Ribagorda intentaban transmitir la seriedad y la magnitud de la tragedia, el contraste con el contenido de ciertos programas era abismal. Un abismo ético y moral que dejó a la audiencia atónita. Era una mezcla indecente de luto y frivolidad. Imagina la escena: la televisión pública informando de casi 1000 muertos por COVID en un solo día. Una noticia que golpeaba el alma de millones de hogares, mientras, sin solución de continuidad, desde un plató cercano se daba paso a Anabel Pantoja bailando desinhibidamente, como si el mundo exterior no existiera, como si el sufrimiento colectivo fuera una anécdota insignificante frente al imperativo del show. La cara de Pedro Piqueras en aquel momento se convirtió en un meme viral, el rostro de la indignación y la incredulidad, un espejo del sentir de toda una sociedad que no podía comprender semejante falta de respeto y sensibilidad. Aquello fue una afrenta directa a la decencia. Aquellos pasos de Sálvame al telediario, a menudo absurdos y ridículos, no solo carecían de sentido o lógica, eran una afrenta directa a la memoria de las víctimas y al dolor de sus familias, a todos los que sintonizaban sus informativos buscando un mínimo de rigor y seriedad. Ver cómo las audiencias han degenerado de tal manera,
¿Cómo se ha permitido esta degradación ética en un medio que debería ser un pilar fundamental de la sociedad? Es motivo de profunda reflexión y, para muchos, de un enfado irrefrenable. La muerte mezclada con la risa, el drama con el chiste fácil, una locura sin precedentes. Los propios presentadores, aquellos que intentaban mantener la compostura y la dignidad en sus espacios, se vieron en la incómoda posición de tener que elevar su voz, de denunciar este circo desde dentro de la propia cadena. Historias como la del presentador que tuvo que subir al despacho de Pablo Basile, por aquel entonces el director, para expresar su profundo malestar y pedir que se pusiera fin a semejante despropósito, se convirtieron en leyenda. Una conversación en la que, con educación pero firmeza, se le decía: «Pablo, lo de anoche no me gustó. El horno no está para bollos. Hay que buscar una transición más normal». Este es el nivel de degeneración al que se llegó. Una ceguera por la audiencia que arrasó con todo. Y no extraña que ahora Telecinco les dé la espalda a muchos de sus protagonistas. Este panorama de decadencia, este abandono de los principios éticos y profesionales, sienta las bases para entender el contexto en el que se gestó y se manipuló la historia de Kiko Rivera e Irene Rosales, la misma maquinaria que priorizaba el escándalo sobre la verdad, que construía héroes y villanos a conveniencia, fue la que cinceló la percepción pública de esta pareja. Una narrativa que, hasta ahora, parecía inamovible, una verdad incuestionable. Pero el universo de la prensa del corazón es un laberinto de espejos, donde las apariencias engañan y donde los malos no son tan malos, y los buenos, quizás, no son tan buenos como nos quieren hacer creer. Prepárense para la verdad que se avecina. El primer capítulo desveló la profunda herida de la credibilidad televisiva, exponiendo cómo el circo mediático construyó narrativas y forjó percepciones, sacrificando el rigor en el altar de la audiencia. Nos adentramos en el abismo de un periodismo sensacionalista que creó héroes de barro y villanos prefabricados. Pero si creían haber visto lo más impactante, prepárense, porque la historia de Kiko Rivera e Irene Rosales, ese relato que creíamos conocer al dedillo, está a punto de explotar en 1000 pedazos. Una traición oculta reescribirá cada capítulo de su pasado, dinamitando la imagen de la presunta víctima y coronando a un inesperado justiciero. El velo de las apariencias, finalmente, se desgarra ante nuestros ojos atónitos. Durante meses fuimos testigos de cómo Kiko Rivera, en un acto de aparente sinceridad brutal, hablaba de Irene Rosales en términos que conmocionaron a la opinión pública. Confesiones crudas, sin adornos, donde revelaba que la presencia de la madre de sus hijos le provocaba un inexplicable rechazo, que se sentía junto a ella como un mero compañero de piso y que el amor había desertado de su hogar. Estas palabras, que le valieron un aluvión de críticas y un linchamiento mediático, lo consolidaron en el papel de villano insensible, el infiel empedernido que, además, humillaba públicamente a la mujer que supuestamente lo había aguantado todo. La condena social fue inmediata y fulminante. La prensa, sedienta de titulares, se cebó con la imagen de Kiko, alimentando la narrativa de Irene como la santa sacrificada. La mujer, que con dignidad inquebrantable se veía obligada a poner fin a una relación plagada de deslealtades. Era la historia perfecta para el consumo masivo, la víctima empoderada que por fin alzaba la voz. Pero, ¿y si esta trama, tan bien orquestada, no fuera más que una parte de la verdad? Una pieza de un puzzle mucho más complejo y turbio, donde los roles de bueno y malo no estaban tan definidos como nos hicieron creer. La realidad, a menudo, es más caprichosa que la ficción, y la verdad siempre se abre camino. Fue en este escenario de verdades, a medias y juicios preestablecidos, donde irrumpió, como un rayo en la noche, la exclusiva que lo cambia todo. No provino de los grandes conglomerados mediáticos, ni de las revistas del corazón tradicionales, sino del canal de Antonio David Flores. Un espacio digital que en los últimos tiempos se ha erigido como un baluarte de información alternativa, dispuesto a desenterrar las sombras que los grandes focos prefieren ignorar. Esta revelación, traída por una de sus colaboradoras, fue un auténtico balín de oro, un mazazo demoledor para la narrativa oficial, destrozando años de construcción mediática con una sola confesión. Las ondas vibraron con la magnitud de la noticia. La bomba estalló.
Irene Rosales, la supuesta víctima, la mujer inmaculada que aguantó estoicamente las infidelidades de Kiko, no era tan santa como parecía. La exclusiva revelaba que, mientras el mundo la veía como la mártir de la relación, ella también estaba enredada en una trama de coqueteos y conversaciones ocultas con un tercero, un hombre llamado Guillermo. Una noticia que dejaba a todos boquiabiertos y que ponía en entredicho no solo su imagen pública, sino también la coherencia de su relato, obligando a reevaluar todo lo que dábamos por sentado. ¿Crees que la audiencia estaba preparada para este giro tan inesperado, tan demoledor? La revelación no solo apuntaba a un tonteo por parte de Irene, iba mucho más allá. Se habló de cómo Kiko Rivera había descubierto estas conversaciones en el móvil de Irene, unas comunicaciones que, si bien no llegaban a ser una infidelidad consumada, sí eran lo suficientemente comprometedoras como para dinamitar la ya maltrecha relación. Este descubrimiento fue el catalizador, la gota que colmó el vaso para Kiko, quien, a pesar de sus propias infidelidades pasadas y de su reconocido desamor, decidió que era él quien ponía punto final a la historia. La decisión de separarse, por tanto, no fue unilateral de Irene, cansada y quemada, sino de Kiko, que se sintió traicionado en la intimidad de su hogar. Esta revelación desvelaba un escenario totalmente diferente. Ya no era la pobre Irene la que, agotada por las infidelidades de su marido, tomaba la valiente decisión de separarse. Ahora, la verdad era que Kiko Rivera, al descubrir las conversaciones de Irene con Guillermo, se sintió lo suficientemente herido y desencantado como para tomar las riendas y poner fin a un matrimonio que, por ambas partes, ya estaba muerto. La gente siempre ha criticado a Kiko por sus infidelidades, pero esta nueva información nos obliga a mirar a Irene bajo una luz completamente nueva, una luz que desdibuja su aura de santidad y revela una faceta desconocida. ¿Hasta qué punto la imagen pública puede distar de la realidad más íntima? La narrativa oficial se derrumbó con estrépito. Irene, la mujer que aguantó mucho, ahora se veía despojada de su aureola de mártir. ¿Y por qué aguantó? La exclusiva sugería que pudo haber sido por la estabilidad económica que le proporcionaba el matrimonio, un factor no menor en el complejo tablero de las relaciones mediáticas. La primera acción de Irene tras la ruptura, cuando la economía de Kiko ya no sostenía la casa, fue buscar su propio sustento, ya fuera como colaboradora o concediendo exclusivas. Una estrategia que, vista ahora, parece menos un acto de empoderamiento y más una necesidad apremiante disfrazada de libertad. ¿Fue el dinero el ancla que la mantuvo atada a Kiko durante tanto tiempo? Kiko Rivera, por su parte, se prepara para contarlo todo, sin filtros ni medias tintas, en su esperada entrevista en el programa de viernes. La misma colaboradora del canal de Antonio David Flores ha adelantado que Kiko no se guardará nada en el tintero, que hablará con una sinceridad brutal sobre los hechos, sobre sus errores y, por fin, sobre la verdad detrás de su ruptura con Irene. Y como si el drama no fuera suficiente, el programa ha confirmado una invitada explosiva para escuchar en directo la retaila de Kiko, Jessica Bueno, la madre de su primer hijo Francisco, un movimiento magistral, una jugada de ajedrez en el tablero mediático que promete encender aún más la hoguera de la polémica. El salseo está servido. La presencia de Jessica Bueno en el plató no es casualidad. Es una pieza clave en este rompecabezas emocional. Ella, que ha compartido una parte significativa de su vida con Kiko, que conoce sus virtudes y sus demonios, será testigo silencioso de sus confesiones, añadiendo una capa más de morbo e interés a la ya explosiva entrevista. ¿Reaccionará a las palabras de Kiko? ¿Se sentirá identificada con las partes de su relato? Su mirada, su silencio, hablarán más que 1000 palabras, y su presencia, sin duda, elevará la tensión del momento. La expectación es máxima para este encuentro inesperado. Kiko ha sido criticado por la forma en que ha expresado su desamor, con un lenguaje crudo que ha generado rechazo. Es cierto que decir de la madre de tus hijos que te genera rechazo o que su presencia te molesta no es ni ético ni moralmente bonito. Pero, en el fondo, esta nueva información sugiere que la sinceridad de Kiko, aunque torpe y dolorosa en su expresión, podría estar anclada en una verdad más profunda.
Quizás esas palabras tan duras eran el reflejo de una situación insostenible, donde la mentira y el desamor campaban a sus anchas por ambas partes, un espejo de la frustración acumulada. Es preferible la mentira piadosa o la verdad cruda, por muy dolorosa que sea en el momento de la revelación. Si Kiko Rivera no hubiera tomado la decisión de separarse, ellos no lo habrían hecho. Es él quien se entera, es él quien toma la iniciativa, e Irene no tiene más remedio que aceptar. Rápidamente, ella sale a la palestra vendiendo la imagen de una mujer empoderada, cansada de las infidelidades y enamorada de nuevo. Es la narrativa que vende en la sociedad actual, la historia de la superación personal, de la mujer fuerte, que deja atrás un pasado doloroso. Pero esta nueva verdad, esta explosiva exclusiva, desvela que esa imagen podría ser, una vez más, una farsa, una estrategia para controlar el relato y mantener su estatus de víctima. La realidad, una vez más, supera a la ficción, y los ídolos caen revelando sus verdaderas motivaciones. Este giro radical de los acontecimientos, esta demolición del mito de Irene Rosales, nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de las narrativas mediáticas y sobre el poder de una única exclusiva para cambiarlo todo. Kiko Rivera, el villano de la historia, emerge ahora como el valiente que, a pesar de sus errores, está dispuesto a pagar el precio de la sinceridad, a contar su verdad sin importar las críticas que se le avecinan. Y es que, en un mundo donde la verdad se distorsiona con tanta facilidad, la honestidad, por cruda que sea, puede ser el acto más revolucionario, un verdadero cataclismo en el pantanoso terreno de la fama. Este es el momento donde las caretas se rompen y la realidad impone su ley. La mentira, finalmente, se ha acabado. La verdad, cruda y sin filtros, amenaza con arrastrar a todos los implicados en un escándalo sin precedentes, afectando a la credibilidad de toda la prensa rosa y a las cadenas que, por acción u omisión, la promocionan. Este es solo el comienzo de una explosión que resonará en los pasillos de la televisión y en las páginas de las revistas, redefiniendo el legado de Kiko Rivera e Irene Rosales para siempre. Prepárense, porque la historia que os contaron está a punto de ser demolida por completo, sin vuelta atrás, sin posibilidad de reconstrucción. Si has llegado hasta aquí, si te apasionan estas historias donde la verdad pugna por salir a la luz, no olvides suscribirte a tus 50 favoritos para seguir desentrañando juntos los misterios y las intrigas del mundo de la fama. La verdad